Job capítulo 14, versículo 1 y 2. Queremos, con esta palabra de bendición, recuerde que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, así que tenés que escuchar con el oído del alma, no solo con el biológico, sino con el corazón, lo que el Señor está diciendo y compartiendo un poco acerca de cada acercamiento a Dios es una renovación. Ese es el mensaje para esta mañana. Cada acercamiento a Dios es una renovación. Recién cantábamos, su misericordia es nueva cada mañana. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Dice Job 14, versículo 1 y 2, el hombre, y cuando dice hombre, también dice mujer, aunque la menciona aquí, dice el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Versículo 1 y 2. Versículo 7 al 9. Después yo le pido que usted lea en su casa todo el capítulo 14. Habla de lo rápido que pasa la vida, ¿verdad? Dice el verso 7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Da la ilustración de la vida del ser humano como un árbol que es cortado. Dice, pero aún queda esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Dice, al percibir el agua, ustedes saben que dame de beber de tu agua, Señor, ya no quiero tener sed jamás. Como dice la canción, Jesús en San Juan capítulo 7 dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y vos y yo tenemos al Espíritu Santo, hemos recibido a Jesús y necesitamos que fluya esa fuente de agua de vida para que la renovación sea continua y constante. Por eso el mensaje es cada acercamiento a Dios, cada búsqueda de Dios, cada encuentro con Dios es una renovación. Tito capítulo 3, verso 5 dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, porque Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Dice, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Esa renovación, esa transformación, esa metamorfosis del Espíritu Santo sobre nuestra vida que día a día va haciendo el Señor. Dice aquí el texto de Tito, pensando en la figura del árbol, al percibir el agua, dice, hace copa nueva, reverdece, revive, resucita. La diferencia con el ser humano es que, bueno, si te moriste, se acabaron las oportunidades. Porque es aquí ahora donde buscamos a Dios, donde calificamos para toda la eternidad, donde podemos ser renovados, aquí y ahora. Y no pierdas más tiempo, no dejes pasar más. Por eso hacemos los retiros, para renovarnos en el espíritu, para que la regeneración del lavamiento de la palabra del Señor produzca en nosotros
cada vez más compromiso, más decisión, hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Porque si añadimos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios, y haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey por esta gloriosa declaración? Eso lo va a encontrar en la epístola del apóstol Pedro. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Qué bueno es conocer a este Cristo maravilloso, que no nos deja tendidos ni caídos como el árbol, sino que nos renueva y nos bendice. Por eso el lavamiento de la regeneración nos está hablando, Efesios capítulo 5, verso 25, la última parte del 25 dice, entregó su vida por ella, habla de la iglesia, primero habla de la pareja y hace la figura de Cristo con la iglesia. Y la última parte del 25 dice, Él, Jesús, entregó su vida por ella. Verso 26, a fin de hacerla santa, limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra? Es un espejo, nos muestra nuestro estado y hace que nosotros, si amamos a Dios, si queremos cambio, si queremos el éxito, si queremos la bendición, si queremos paz, si queremos gozo, ¡wow! ¡Cuántas cosas! Tenemos que tomar nuestra decisión. Es una coparticipación. Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Regeneración es el proceso natural de reemplazar y reparar células, tejidos, órganos e incluso partes completas del cuerpo dañado o faltantes para que funcionen completamente. Eso es regeneración. Aplíquelo al espíritu, al alma y también al cuerpo, porque cuando el alma y el espíritu están renovados, el cuerpo se rejuvenece como el águila, tiene las fuerzas del búfalo. ¡Aleluya! A ver los viejitos y las viejitas. Gloria a Dios. De modo que te rejuvenezcas, dice el Señor. Las mujeres, yo estaba en la habitación preparando este mensaje y sentía el fuego. Sentía el fuego. Ellas estaban en el comedor ahí y me dijeron, ¿se escuchaba, pastor? Sí, le digo, se escuchaba y se recibía, le digo. Gloria a Dios. La mujer y el hombre conforme al corazón de Dios. Chicas, permítanme, lo agrego a los hombres ahora, porque estaban en el retiro las mujeres encendidas ahí. Bueno, entonces puse la mujer y el hombre conforme al corazón de Dios, viven de esa manera, permitiéndole al Espíritu que haga su obra. Pero hay que pagar el precio, tengo que venir a la iglesia, tengo que orar, tengo que estudiar la palabra, tengo que hacer mi parte para que se suceda esa bendición del Señor. Y no dejar que las cosas de este mundo nos contaminen. Me hace acordar de Daniel, que pagó un precio alto por orar, ser tirado en el foso de los leones, por, padecer la cautividad. Pero él dice que propuso en su corazón no contaminarse. Y es lo que todo cristiano tiene que hacer, en pleno siglo XXI, en medio de una generación maligna y perversa, proponernos en nuestro corazón no contaminarnos, retener lo bueno, desechar lo malo, abstenernos a toda especie de mal. Y entonces el mismo Dios de paz
nos santifica por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es guardado irreprensible hasta la venida del Señor, dice Tesalonicenses capítulo 5. Así que el Señor nos ayude. Y pensando en esta palabra, el Espíritu Santo me llevó a la antigüedad, me llevó a Eliseo, uno de los hombres que Dios usó poderosamente. Eliseo tuvo muchas experiencias tremendas. Él pidió una doble porción del Espíritu que tenía Elías y exactamente todos los milagros que hizo Elías, Eliseo los hizo el doble. Y saben que se preguntaba la gente, pero faltó uno, porque uno de los milagros, Eliseo lo fue repitiendo a todos, esa unción que estaba en Elías, estaba en Eliseo, tenía el manto de Eliseo, tenía la unción, la bendición del Señor, y de repente la bendición no la heredó, sino que la buscó, no se despegó de Elías hasta que Elías fue llevado en un torbellino al cielo, pero cuando Eliseo desarrolló su ministerio, los estudiosos pensaron y vieron, todos los milagros que Elías hizo, él también los hizo el doble, pero en uno faltó, y se murió Eliseo. Y después los estudiosos se dieron cuenta que no fue así, que se cumplió exactamente el doble de los milagros, porque dice que había muerto uno por ahí, ¿no? Y lo tiraron a la tumba donde estaban los huesos de Eliseo. Y cuando tiran al muerto en la tumba y toca los huesos de Eliseo, no saben lo que pasó. Resucitó el muerto. Y ahí se cumple exacto los milagros, el doble de lo que Elías había hecho. Qué impresionante el poder que actúa en nosotros. ¿Amén? Hola. A fin de conocerle en el poder de la resurrección, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, conocerle en el poder de la resurrección. Qué maravilloso. Y ese poder actuaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y volviendo a Eliseo, recordé un caso que ilustra lo que nosotros tenemos que estar constantemente a hacer. Tenemos que hacer. Y recordé a Naamán. Naamán, general del ejército sirio. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 27. Está esta historia. Usted lo puede leer luego en casa. Vamos a leer unos versículos nomás porque la hora apremia. Pero este Naamán era un héroe nacional. Vieron que nosotros tenemos héroes aquí en Argentina, nuestros próceres, San Martín y tantos hombres que fueron libertadores. Bueno, Dios, dice, usó a Naamán, aunque era un pagano, no era del pueblo de Israel, pero Dios no hace excepción de persona. Cuando hay gente que tiene un corazón dispuesto, Dios bendice, Dios usa, Dios cumple sus propósitos. Entonces, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima el rey, ¿no? A Naamán. Porque por medio de él, así dice el versículo 1 del capítulo 5, repito, de Segunda de Reyes, 5:1, dice, porque por medio de él había dado, ¿quién? Jehová, Dios había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La lepra, una enfermedad maligna, una enfermedad mortal, destructiva, contagiosa. Y la lepra es representada por el Espíritu Santo. Perdón, la lepra es representada y muestra el Espíritu Santo que representa el pecado, ¿sí? ¿Estamos claros? Representa el pecado y contamina el pecado aísla, el pecado destruye.
Uno puede llegar a tener fe. Este hombre, Naamán, ya había sido instrumento en las manos de Dios, ya había sido utilizado por Dios. Y bueno, aunque esta enfermedad era algo físico, biológico, podríamos decir, también tiene una connotación espiritual, porque ahí cuando el rey, bueno, en la casa de Naamán había una muchacha que era del pueblo de Israel, era cautiva, y le menciona a Naamán que en Israel había un profeta que podía orar por él y Dios obrar el milagro, salvarlo. Y dice que este Naamán fue al rey y le dice: rey, escribile al rey de Israel que me sane, que el profeta que está ahí me sane. Entonces el rey de Siria hace cartas para el rey de Israel y el rey de Israel recibe la carta y dice: ¿qué soy yo? ¿Dios para sanarlo a este? Si yo no puedo ni conmigo mismo, ¿qué lo voy a sanar a este? Y dice que rasgó sus vestiduras porque dice: el rey de Asiria está buscando ocasión para venir, conquistarnos, destruirnos, matarnos. Bueno, y cuando Eliseo escucha esto, dice que va y pregunta: ¿por qué, rey, has rasgado tus vestiduras? Le cuenta y entonces le dice: mándamelo a mí. Mándamelo a mí y ahí vas a ver que hay profeta en Israel, que hay siervos de Dios en Israel, que hay un Dios que puede hacer milagros. Y lo envía. Entonces, Naamán, general, imagínense, a un pueblo en parte conquistado y oprimido, porque los asirios en ese momento los tenían así a los israelitas. La muchacha esta era de los cautivos que tenían ahí en Siria. Bueno, toda una cuestión de opresión. Y este general fue y dice: ahora va a salir Eliseo, me va a hacer la venia o me va a hacer reverencia, porque yo soy un general, porque soy una persona importante, y me va a honrar y me va a orar y me voy a sanar y listo. Y fue totalmente diferente. Los que conocen la historia ya están pensando, ¿no es cierto?, cómo fue el desenlace. Entonces Eliseo ni salió a verlo, nada. Lo mandó al siervo: decirle a Naamán que vaya y se lave 7 veces en el río Jordán y va a ser limpio. Este general dijo: pero este, en vez de salir, saludarme, honrarme, bueno, reconocerme, manda a un siervo. No voy a hacer nada de eso, me vuelvo. ¿Acaso en Siria no hay mejores ríos que este Jordán? Pero los siervos del general lo persuaden y entonces el general accede y la orden fue: Eliseo lo manda a lavarse 7 veces. Eso está en el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Bueno, el lavamiento acá lo relaciono con ese lavamiento de recibir la palabra. ¿Qué tenía que hacer Naamán? Recibir la palabra que de parte de Dios venía y hacerla. Es como nosotros, recibimos la palabra y tenemos que practicarla, tenemos que obedecerla, tenemos que hacerla. Y esa palabra lava nuestra alma, lava nuestra vida, nos hace a la imagen de Dios, hace que agrademos a Dios, porque es palabra de Dios. Nosotros, seres imperfectos, recibimos lo perfecto de Dios y somos transformados. Y Naamán, bueno, aunque no salieron las cosas como él pensaba, como vos a veces pensás que las cosas tienen que salir y no salen como vos querés. ¿Cuántas veces yo he imaginado, he reflexionado que Dios iba a ser de tal y tal manera o que las cosas me iban a salir de tal y tal forma y salieron totalmente diferentes? Pero lo importante fue que si obedecía al Señor, si obedeces al Señor, el resultado va a ser positivo, la solución va a venir, la ayuda del Señor y la respuesta de Dios va a ser positiva sobre tu vida. Y entonces Naamán, aunque estaba desconforme, obedece. Qué triste es cuando hay gente que se resiente con Dios porque las cosas no le salen como quieren,
o aparentemente fue un fracaso, o aparentemente fue no como pensaba, sufrió porque tuvo pérdidas de un ser querido, un negocio no le salió, las cosas no salieron como uno se las imaginaba. Pero si uno confía y cree que Dios tiene el control de todas las cosas y tiene un propósito, el milagro se va a suceder y Dios va a convertir la maldición en bendición, el fracaso en éxito. Dios va a hacer que llegue a buen puerto. Lo importante es humillarnos, entregarnos, rendirnos, aceptar la voluntad de Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué 7 veces? Bueno, pueden ser porque a Dios se le ocurrió, puede ser porque, bueno, el 7 es el número perfecto. Algunos dicen, y bueno, y Dios en 6 días hizo el universo y en el 7º día descansó. Bueno, por diferentes motivos, los que creen o le buscan el significado en la numerología bíblica, encuentran algunos razonamientos, pero en realidad solo Dios lo sabe. Pero la cuestión es que acá lo que valía era la obediencia, seguir las directivas de Dios, lo que Dios dice. Y esa es la cuestión nuestra hoy, hacer lo que Dios dice, lo que su palabra dice. Por eso viene la regeneración y la renovación, porque mi palabra es espíritu y es vida, dice el Señor. Porque la palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma, alegra el corazón, hace sabio a los sencillos. Lee el Salmo 19 y vas a ver del versículo 7 al 10, cuántas cosas hermosas hace la palabra. Y dice, es dulce más que la miel y más que la miel que destila del panal. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dijo el salmista David, y tu ley está en medio de mi corazón. Que nosotros podamos producir eso como resultado, esa decisión, esa reflexión de decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. A lo mejor al principio no lo entiendo, pero sé que tú me vas a guiar por buen camino, que yo sé que tienes pensamientos de bien y no de mal para mí. Entonces Naamán lo hizo. ¿Y qué pasó? Recibió el milagro. Entonces Naamán, algunos comentaristas dicen, se convierte a Cristo, se convierte a Dios, porque había sido usado por Dios, tenía algunas cosas espirituales, pero ahí es como que tiene un encuentro con Dios, porque él mismo en el versículo 17 expresa y dice, entonces Naamán dijo, te ruego al siervo de Eliseo, te ruego pues, y a Eliseo también, que estaba allí cuando él vuelve para darle regalos por el milagro que había recibido, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Qué quería hacer Naamán? Llevarse tierra de Israel a su tierra para poder construir un altar. Porque le dice esto, porque de aquí en adelante tu siervo, primero se había enojado con Eliseo, ¿no? Pero ahora le dice, tu siervo, soy tu siervo, no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, sino a Dios. Reconoció que el Señor es quien es el que hace, el que puede transformar la bendición en maldición. Y Naamán se convierte de corazón, creemos aquí, y se lleva de la tierra de Israel 2 mulas con tierra a su tierra para ofrecer sacrificios al Señor y honrar y adorar siempre al Señor. Lo adopta, lo recibe en su corazón. En Lucas 4:27 Jesús menciona esta situación y dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. ¿Por qué Jesús menciona esto? Porque es destacable
es notable el cambio, la conversión de Naamán, la entrega, un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando uno permite que Dios haga la obra, entonces se revierten las situaciones. Hoy en día vivimos expuestos constantemente a situaciones que nos quieren enfriar, que nos quieren robar la palabra que ha sido sembrada, que nos quieren preocupar, que nos quieren alejar de Dios, apartar del Señor. Y nuestros deseos a veces, porque tenemos una naturaleza caída. Usted y yo tenemos la naturaleza terrenal, animal, diabólica, y tenemos la naturaleza divina. Las dos naturalezas. ¿Cuál de ellas estás alimentando más? Porque la que más alimentes es la que va a prevalecer. Si vivimos en el espíritu, andamos por el espíritu. Pero si vivimos en la carne, vamos a andar en la carne. Que el Señor nos ayude y podamos declarar en esta mañana: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. La cruz delante y el mundo atrás. Entonces, ¿cuáles son los deseos terrenales con los que nosotros luchamos a diario y que más comúnmente producen ese conflicto en nuestra vida cristiana? Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, que lo que más alimentes es lo que va a prevalecer. Si alimentamos nuestra vida y nuestra relación con Dios, la carne no va a ser débil, sino que va a haber el dominio propio en nosotros, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y vamos a dominar la situación y no la situación a nosotros. Vamos a salir ilesos y no caer en la tentación, porque cuando damos lugar al espíritu no somos atraídos y seducidos. Pero cuando no se le da lugar al espíritu, la concupiscencia, que es el deseo indebido de la carne, eso significa concupiscencia, nos atrae, nos seduce y nos hace caer. Los tres pasos que se dio en la tentación en Eva y en todo el mundo: vio, codició y tomó. ¿Sí? Atrae, seduce y nos hace caer. Entonces, hace una lista y renuncia a ella en el nombre de Jesús, en tu mente, en tus pensamientos ahora, en el nombre de Jesús. Tomemos un segundo para orar. Padre, en el nombre de Jesús, que la presencia y el poder del Espíritu Santo esté dando convicción a nuestra vida y que nosotros podamos renunciar, Señor, a eso y tener en nosotros, Señor, la gracia de poder andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Entonces, amén. Entonces, dijimos, lavamiento de la regeneración, así como Jesús gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El beber del Señor hace que haya una renovación por el Espíritu Santo. Y quiero ser rápido. Recién voy por el primer punto, ahora paso al segundo. Renovación por el Espíritu Santo, pero voy a ser breve. En esa actitud Dios nos quiere. Renovación continua, acción y resultado de adquirir una persona o cosa. Eso es renovación, acción y resultado que adquirimos las personas o cosas, un aspecto que la haga parecer nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron y Dios hace cosas nuevas en nosotros. Entonces, hagamos el esfuerzo con entusiasmo, que valga la pena este tiempo marcar la diferencia. Dios lo está esperando de nosotros. Cuando me senté en un momento con las chicas en el retiro, le dije, bueno, chicas, están encendidas, pero que no se apague el fuego. Decirle al que está a tu lado, que no se apague el fuego, que no se apague el fuego. ¡Aleluya! Que valga la pena este tiempo, esta inversión de tiempo, de vida, de recursos que hemos hecho. Vivir la vida espiritual a la máxima potencia. No hay cosa más gloriosa que andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, aleluya. Porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que estás recibiendo es Espíritu y es vida. Mantén la llama entonces encendida en el nombre del Señor, que no te pare nada ni nadie. Dice en Números capítulo 11, versículos 24 y 25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Esa palabra que trae renovación y regeneración. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo, no apartarse del templo, no apartarse del lugar donde recibimos del Señor. Entonces Jehová descendió en la nube, aleluya, y les habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso sobre los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Termino con Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, querido, Dios no espera menos de nosotros. Así que ponete de pie, levanta tus manos y decí gloria, gloria, gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor, que estás en esta mañana, en este lugar. Gracias porque, Señor, ese corazón lo quiero cada día sensible, obediente, sediento, hambriento de ti, Señor. En el nombre de Jesús ahora, Espíritu Santo del Señor, ven, 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 ven con poder sobre mi vida, Jesús.